En estos días me tropecé con un artículo del doctor Rod Dixon en la que nos presenta a la apóstol escondida, la apóstol escondida en la Biblia. Esta mujer se llamó Junia y en un versículo breve al final de Romanos 16:7, el apóstol Pablo nos presenta a Junia, una apóstol del siglo I, a quien se le había relegado o se le ha relegado al olvido sistemáticamente por muchos siglos. En la historia de Junia, en la Biblia, aprendemos sobre la intención de Dios para la colaboración ministerial entre las mujeres y los hombres, sobre el sufrimiento por la causa del Evangelio y sobre cómo las mujeres han sido siempre líderes fieles en el cumplimiento de la misión de Dios. El texto señalado de capítulo 16, 7 de Romanos dice, saluden, el apóstol Pablo final dice, saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes de que yo lo fuera. Es posible, dice este escritor, es posible que nunca antes hayamos oído o escuchado mencionar el nombre de Junia. Y hay por lo menos dos razones para esto. Por un lado, es mencionada solamente en un versículo del último capítulo de Romanos. Por otro lado, se fue quitando sistemáticamente a Junia de nuestras Biblias por varias generaciones. Así es, usted ha escuchado correctamente. Por casi 2000 años, los escribas, los comentaristas y los maestros cambiaron el nombre de ella, de Junia, a una versión masculina del nombre Junias, con S. Y la razón por la cual lo hicieron, de cambiar su nombre de Junia a una versión masculina del nombre Junias, es porque Junia era una mujer y era un apóstol. Pero ya que una mujer no podía ser apóstol, Junia se convirtió en el varón de Junias. Y no había prueba en ninguno de los manuscritos antiguos de que cualquiera entendiese que Junia era un varón. Y tampoco hay pruebas en las traducciones de que ella fuese un varón. Y no había pruebas antiguas de que Junia fuese un hombre de hombre. Pero como quiera, la iglesia se metió en una rutina y esperó hasta que algunos valientes dijeron, claro que sí, Junia era una mujer y ella era una apóstol, por lo que hemos estado equivocados y haremos algo para remediar la situación. Y Junia ha pasado varios siglos como la apóstol oculta, pero ya es hora de que cambiemos esto. Y a pesar de que su historia se relata en un solo versículo, podemos aprender 5 cosas sobre Junia en Romanos 16:7. En primer lugar, Junia está conectada de alguna manera con Andrónico. Los eruditos no están seguros, pero lo más probable es que Junia estuviese casada con Andrónico o que fuesen hermanos. Ella era una mujer con una familia. En segundo lugar, tal como Pablo, Junia era una persona judía que se había hecho cristiana. De hecho, el final del versículo nos dice que Junia había venido a la fe en Jesucristo antes de que Pablo lo hiciera. En tercer lugar, la fe de Junia había sido probada. El texto nos dice
que Junia había estado encarcelada junto con Pablo. Sin duda, las prisiones del siglo I no eran unos lugares agradables, particularmente para una mujer. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que Junia había estado muy familiarizada con el sufrir por causa de su fe. En cuarto lugar, Junia era una apóstol. En el Nuevo Testamento no había un honor más alto que recibir el encargo de ser un apóstol. Al pensar en los apóstoles bíblicos, probablemente pensemos en los 12 que anduvieron con Jesús. O tal vez pensemos en otros a quienes se tuvieron por apóstoles en la Biblia, personas como Pablo, Bernabé, Silas, Apolo, Timoteo, Epafrodito. Añada entonces a Junia a la lista porque ella es un apóstol. Y por último, Junia no es solamente un apóstol, sino que se destaca entre los apóstoles. Al parecer de Pablo, Junia es una persona a quien toda la iglesia romana debía reconocer y honrar. Además, ella es una persona a quien nosotros debemos reconocer y honrar. Nosotros debemos reconocer y honrar a esta gran mujer. Al pensar en nuestra vida, en nuestro liderazgo y ministerio, Junia tiene al menos tres cosas que enseñarnos. En primer lugar, junto a las otras mujeres que se asociaron con Pablo, el ministerio apostólico de Junia encarna el mandato divino de que las mujeres y los hombres habrían de ejercer juntos y en igual medida la mayordomía de la misión de Dios. Génesis 1. ¿Cómo se realiza en el ministerio de usted la unión de esfuerzos con alguien del sexo opuesto? ¿Cómo puede ejercer esa unión de manera más eficaz? En segundo lugar, Junia era una líder que había sufrido por causa del Evangelio, lo cual es algo que también han experimentado actualmente nuestros hermanos en la iglesia perseguida alrededor del mundo. Junia y ellos pueden enseñarnos con sus experiencias de qué manera está sufriendo usted por su fe. ¿Cómo podría Dios estar llamándole a arriesgarse más para propagar el Evangelio? Y por último, a pesar de que Junia era destacada entre los apóstoles, le fueron borrando sistemáticamente su identidad durante 2 milenios, porque el sistema eclesiástico no podía concebir que una mujer pudiese ser apóstol. La gran pregunta ahora es: ¿quiénes son las Junias en el contexto de usted? ¿Quiénes son las mujeres que están ocultas detrás de la noción errónea de que no pueden ser líderes? ¿Cómo usted puede animarlas esta semana? Yo particularmente tengo el privilegio de ser pastoreado por una mujer y honro a esta mujer porque sé que como a esta Junia de la Biblia, le ha tocado sufrir y padecer por causa de su fe y se ha mantenido firme a través de los años. Por eso hoy me siento contento, me siento bien servido por el Señor al darme esta enseñanza de que a mi lado Él ha puesto una líder que, aunque no se llame Junia, empezaré a llamarla de esta manera, porque sé que tiene las características que tenía o que tuvo esta Junia que está escrita en el Nuevo Evangelio, en el libro de los Romanos, capítulo 16, versículo 7.